Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 31 de agosto de 2017 y esto es La Contracrónica. Acaba de empezar el curso parlamentario y lo ha hecho con bastante fuerza, con fuerza inusitada para lo que nos tienen acostumbrados esta panda de vagos. Lo ha hecho en agosto, ayer era todavía día 30 de agosto, y con un debate de altura, con los primeros espadas en el hemiciclo. Cuando digo los primeros espadas son todos menos Pedro Sánchez, que no es espada porque simplemente no es diputado. Recordemos que renunció a su acta el año pasado cuando estaba con la rabieta porque le habían sacado de la Secretaría General. Ahora le gustaría volver a serlo, pero no lo ha podido ser, así que tiene una serie de sustitutos o sustitutas. Ayer fue una sustituta para cubrir su puesto en lo que él vuelve al Congreso de los Diputados, que podría ser dentro de un año, dentro de 2 o dentro de 4, bueno, 4 no, pero sí 3, las próximas elecciones. Bueno, el tema de ayer era la corrupción, el tema de fondo, era un debate monográfico sobre el caso Gürtel, que recordemos es donde nos quedamos antes de vacaciones, pero no fue en el Congreso donde nos quedamos en la Audiencia Nacional con Rajoy declarando, o mejor dicho, no declarando absolutamente nada. Y choteándose de la acusación. Bueno, lo de ayer fue algo parecido, pero en modo parlamentario. Rajoy, muy, digamos, fiel a sí mismo, dice mucho, o mejor dicho, no dice nada y escucha menos. Lo de ayer en el Congreso fue el clásico gasto inútil de saliva al que son tan amigos los políticos, o del que son tan amigos los políticos, tan aficionados a gastar saliva. De hecho, se les paga básicamente por eso, por gastar saliva en el Congreso, y mientras solo gasten saliva no deberíamos preocuparnos, porque la saliva cuesta dinero, pero no demasiado. El problema es cuando convierten ese gasto de saliva, ese politiqueo, el politiqueo consiste básicamente en gastar saliva, lo convierten en leyes contantes y sonantes que siempre van dirigidas a hacernos la vida imposible. La cuestión es que ayer no se despachaba nada sustancial, aunque nos lo pareciese. El tema es que como era el primer debate de la temporada, pues andaba todo el mundo pendiente. Este mismo debate suelto en mitad del mes de febrero, del mes de noviembre, hubiese pasado, si no desapercibido, si prácticamente desapercibido, porque no se despachaba ningún asunto importante, ningún asunto de los que la existencia del país dependa, ni muchísimo menos. Bien, la historia esta se convocó para que Rajoy diese explicaciones sobre el caso Gürtel. Esto nos tenemos que ir al mes de julio, acordaos, hubo de hecho contracrónica al respecto, porque hay contracrónica de casi todo, porque este programa es diario, entonces siempre estoy diciéndoos que os vayáis a una contracrónica antigua porque por lo general la hay. Pues sí, la hay, o la hubo en su momento, cambió el tiempo verbal, a finales de julio después de que este hombre declarase en la Audiencia Nacional. Acordaos que fue la despedida de la temporada anterior, del curso político anterior. El curso político es como el de los estudiantes. Como tienen vacaciones tan largas, no se rigen por el año natural, de enero a diciembre, como lo regimos el resto de mortales, sino de verano a verano. Claro, en el verano hacen unas paradas tan brutalmente largas que que realmente se divide el año para ellos en verano. Yo les pararía incluso más. Yo cerraría el Congreso de los Diputados y el Senado y demás, lo haría como en el estado de Texas, que se reúnen, no sé si son 4 o 5 veces al año, y exclusivamente para aprobar el presupuesto, para despachar. Son periodos de sesiones. Entonces, los periodos de sesiones, esto es muy del parlamentarismo antiguo, ¿no? Tampoco tenéis que volver a vuestro trabajo normal, pero es que estos no tienen trabajo normal. La cosa es que esto era la vuelta al curso, quiero decir, y se convocó para que diese explicaciones sobre esta historia. Claro, yo cuando lo vi el otro día, pues el miércoles hay debate en el Congreso de los Diputados porque, bien, Rajoy tiene que dar explicaciones sobre el caso Gürtel. Claro, lo primero que pensé fue, bueno, a ver, Almares de Cántaro, si no le ha dado explicaciones al juez de la Audiencia Nacional bajo juramento de decir la verdad, ¿os la va a dar a vosotros en el Parlamento? De un lugar donde juró, sí, pero para decir mentiras. Porque en el Congreso mienten todos, no es una cuestión privativa de Mariano Rajoy. La labor del político es gastar saliva esencialmente para mentir, y su lugar favorito de trolas suele ser el Congreso de los Diputados. Cuando yo era niño, me llevaron de excursión al Congreso de los Diputados. Bueno, supongo como a todos los que
hayáis crecido en Madrid, os hayáis criado aquí, pues os llevarían alguna vez en el colegio. A mí creo que me llevaron, bueno, creo, ¿no? Me llevaron varias veces, de hecho, un clásico, dependiendo de los profesores que tuviese, si estaban muy politizados, pues les gustaba llevarte allá a la sede de la soberanía nacional o al Senado, etcétera, para que lo vieses con tus propios ojos, ¿no? Pues la última de ellas, era yo ya un adolescente, más o sí, era un adolescente, pues recuerdo que nos estaban explicando que allá antes había un convento, antes en 1850 o hasta un poquitín antes lo tiraron al convento. Bueno, pues que en 1850 ya había un convento y que lo tiraron para levantar aquello. Yo lo primero que sentí, y esto lo recuerdo vivamente, fue pena por el convento, fue verdadera lástima. Porque claro, por feo que fuese aquel convento, el convento del Espíritu Santo, ahí queda un grabado, por ahí lo podéis buscar por internet. Pues por feo que fuese aquel convento, que no era gran cosa, por cierto, pues se me antojaba imposible que fuese más horrendo que el Congreso de los Diputados, cuyo estilo queda en algún punto entre el Panteón de Cementerio, pero el Panteón de Cementerio el más hortera de todos, y el ayuntamiento de una ciudad de provincias. Estilo este neoclásico que se llevaba entonces, que ni siquiera tiene grandiosidad, como puede ser el Congreso Nacional en Buenos Aires o el de otros países, mismamente el que tienen los franceses, la Asamblea Nacional. Bien, eso fue lo primero que pensé. Y lo segundo, me dio por pensar en aquel momento, mientras nos enseñaban los agujeritos, que es el clásico, ¿no? Los agujeritos que hizo Tejero en el golpe del 81, pues, y que era realmente lo que nos interesaba, para qué engañarnos. Me dio por pensar la cantidad de trolas, de mentiras que se habían dicho allí durante su siglo y medio de historia. Estamos hablando ya a finales del siglo XX, ¿no? Yo pensaba, joder, llevan 150 años estos tíos reuniéndose aquí, hablando de estupideces, cosa que ya me lo parecía con 15 años, y sobre todo mintiendo. En aquel entonces gobernaba Felipe González, que era un tipo que mentía por deporte, no sé, los que tengáis edad os acordaréis perfectamente. Y lo cierto es que la cosa no ha cambiado mucho. Rajoy miente tanto como Felipe González, pero lo hace de otra manera. Digamos, quizá no lo hace con tanto descaro, porque su temple es otro. Es así, ya por su propio origen, él es gallego, mientras que Felipe González era sevillano, pues ya la manera de hablar y hasta de mentir es diferente. Su temple, por ejemplo, es decir, con bastante sorna, esto de la sorna de la retranca se le da muy bien, que ha intervenido 50 veces, creo que dijo, sí, que había intervenido 50 veces en sede parlamentaria para hablar de asuntos relacionados con la corrupción. Y además de eso dijo que se había tenido que comer ya una moción de censura, que la moción de censura era la herramienta o el vehículo natural para que se hiciesen este tipo de juicios políticos. Como si en sí cada debate no fuese un juicio político. Al Congreso de los Diputados se va precisamente a eso, ya lo he dicho, a politiquear. Todo es un juicio político, desde que en el momento en que a uno le eligen diputado, en ese momento está sometido, sobre todo si es diputado del gobierno, y no digamos ya si es ministro, y no quiero ni pensarlo si eres presidente del gobierno, es decir, primer ministro, pues todo es un juicio político desde que entras, desde que tomas el acta el primer día hasta que te sacan de allí. Iba a decir, te sacan de allí los votantes, pero es que los votantes no les sacan de allí, les saca de allí el partido, igual que les mete allí el partido. Bien, pues eso es lo que dijo, y la verdad es que tenía razón, es cierto. Es cierto que ha estado allí, no sé si 50 veces, pero unas cuantas veces hablando de corrupción. Lo ha hecho porque es que su partido es un partido muy corrupto, entonces no le ha quedado más remedio y ha tenido que comerse una moción de censura. Eso es cierto porque todos la hemos vivido, que fue este mismo año. Acordaos, un poco ridícula porque estaba perdida de antemano, pero en fin, la cosa es que eran ciertas, pero solo una parte. Es decir, ha hablado de corrupción, eso es verdad, pero no ha dicho lo que los otros esperaban que dijese. Sí, venía a hablar de corrupción, pero no me ha acusado, que es lo que básicamente, en este caso, el PSOE y Podemos esperaban que dijese, lo cual demuestra que o son ingenuos o simplemente, habían organizado esto como un simple paredón político, lo cual tiene lógica, perfecta lógica, porque el Congreso de los Diputados sirve para eso, para machacar al presidente del gobierno siempre que puedes y al gobierno siempre que puedes, cosa que Rajoy cuando estaba en la oposición no hacía, no empleaba, se dedicaba a dormitar en el escaño esperando a que la crisis acabase con Zapatero, cosa que al final terminó sucediendo. Es decir, es perfectamente razonable que Rajoy vaya allí y diga lo que le plazca. Y lo que le place
es o mentir o directamente no contestar nada. Porque claro, el problema es que si dice lo que quieren oír, lo que quiere oír Pablo Iglesias o lo que quieren oír los socialistas, no digo nombre porque es que Pedro Sánchez ya ha dicho que no es diputado, pues si dice lo que quieren oír, Rajoy se tiene que ir. Y la cuestión es que este hombre no se quiere ir. Pues voy a hacerme el harakiri como Mishima aquí en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados para darle el gusto a los de Podemos y a los del PSOE. La cuestión es que el formato del debate en sí le beneficiaba bastante. El poder está protegido incluso en las cámaras y él no tenía límite de tiempo, mientras que sus adversarios tenían que apañarse con 15 minutos raquíticos, que da tiempo para poco, para elaborar poco, hasta para montar un show. Claro, eso evidentemente, pues para un tipo como él fue un regalo, pero un regalo caído del cielo porque le permitió, entre otras cosas, despacharse a gusto. Y hay una cosa que Rajoy hace bien, por lo menos como presidente del gobierno, como jefe de la oposición, ya digo, no hacía nada, de hecho no hizo nada, y es que se maneja muy bien con los truquillos dialécticos. También es verdad que tiene delante a unos aprendices, entonces es relativamente sencillo. Tiene a dos delante que no han cumplido ni los 40 y que son unos novatos en esto, o prácticamente unos novatos, mientras este lleva toda la vida calentando un asiento en el Parlamento. Y además, esto hay que reconocer a cada uno lo suyo, Rajoy se maneja bien en la tribuna de oradores cuando se maneja bien, quiero decir, con el chusquerío propio de la política. Pues cuando se pone, cuando decide que tiene que hacerlo, lo hace, y a veces incluso tiene esta gracia. Entonces, eso le permitió hacer como que no escuchaba, y le preguntaba una cosa, respondía a otra, una rajollada muy habitual, y ya de paso dedicarse a lo suyo. A Margarita Robles, por ejemplo, que era la sustituta que decía al principio de Pedro Sánchez, como portavoz del PSOE, le sacó lo de Lasa y Zabala, que esto fue un asesinato doble de los GAL, pues hará como 30 y tantos años, no sé, en el año 83, 84, por ahí, y se lo sacó porque el otro, en cierto modo se lo había puesto a huevo, aunque fue un golpe muy bajo por parte de Rajoy, porque ese tipo de cosas no se deben utilizar y más de hace 30 años. Es decir, no dejaba de resultar curioso porque una de las tácticas que estaba utilizando el propio Partido Popular en el Congreso era recordar continuamente que algunos de los trapiches que se estaban juzgando políticamente en el hemiciclo eran muy antiguos, eran de hace como 20 años, ¿no? Sabéis que estos de Gürtel llevaban operando mucho tiempo, ante tiempos de Aznar, ¿no? Bueno, pues para combatirlo lo que le sacas es una cosa de hace 30 y tantos años. No tiene tampoco, no tiene demasiado sentido entre nosotros, por no hablar que estas cosas, pues la propia Robles, que me parece recordar que lo dijo, que no se debía luchar, no se debía utilizar el terrorismo como arma política. En fin, uno lo escucha y se tira por los suelos de risa, pero si lo estáis utilizando continuamente. Pero bueno, la cuestión es que a Rajoy no le preocupa demasiado el PSOE. De hecho, no le preocupa absolutamente nada. Hubo este pequeño rifirrafe sin más importancia y la cosa se quedó ahí. A los de Podemos les sacó Irán y Venezuela y la presunta financiación irregular del partido, del de Podemos, antes y después de su fundación. La verdad es que eso lo había puesto a huevo y eso efectivamente es de hace poco, no de hace 20 años ni 30 años. Es decir, con estos temas Rafael Hernando pues hace virguerías. Ya sabe, tiene preparado, carga las 2 balas y les dispara. Rajoy dijo que esto de Gürtel era muy repetitivo y que estaba un poco harto. Bueno, por las mismas podríamos decirlo de Irán y Venezuela, entonces también eso es repetitivo. De hecho, la política, sobre todo la política de trinchera, que es la única política posible en un parlamento, pues son todo trincheras, siempre va a ser repetitiva, siempre por definición. Van a estar tirándose los trastos a la cabeza continuamente y no podemos esperar otra cosa. En eso precisamente consiste su trabajo y tratar de su negocio es mandar. Y el poder no se comparte, o mando yo o mandas tú y no hay más. O yo soy el dueño del presupuesto, el dueño del presupuesto eres tú. En fin, bueno, la cosa es que fue por ahí, hubo también un pequeño agarrón previsible, pero no pasó, en serio, no pasó de ahí. A mí me sorprendió teniendo en cuenta las que Pablo Iglesias organizó el año pasado en el Congreso de los Diputados. Y ya por último, Albert Rivera no le sacó nada, porque simplemente le ignora. Esa es la verdad. Hace como que no existe.
Y no es cosa de ayer, es cosa desde el principio. Va para un año que fue la investidura y le ignoró durante la investidura, antes de la investidura, el verano pasado, le ha ignorado durante todo el último año, le sigue ignorando y le seguirá ignorando hasta las próximas elecciones. Estoy totalmente convencido. Porque es que, la verdad, es que Ciudadanos no existe. Bueno, es que existe, es decir, tiene existencia física, podemos tocarlos, podemos percibirlos por el sentido del olfato, por el sentido del tacto, por el de la vista, naturalmente, y por el del oído, pero nada más. Pero de ahí políticamente no existe, quiero decir. No existe desde hace mucho tiempo, además. A ver, yo puedo entender que Rivera no se apuntase a este fregado, lo entiendo a la perfección, que es una cosa montada por adubis entre Sánchez e Iglesias, pero caray, salir con la parida esa de los 2 mandatos. Que no hay 2 mandatos, ni uno. Que esto no es una república, que lo he dicho no 300 veces, pero sí unas cuantas aquí en este programa, que es una monarquía. Una monarquía con un primer ministro elegido por el Congreso y nombrado por el rey. El rey, obviamente, pues nombra al que tenga la confianza de la Cámara. Ya lo pudimos ver el año pasado. Por eso el año pasado estuvimos 10 meses a la Luna de Valencia sin gobierno. Bueno, teníamos gobierno, pero no gobierno formal. Teníamos un gobierno en prórroga. Y era precisamente por eso, porque las cámaras no habían conseguido, porque ningún candidato había conseguido la confianza de la Cámara, entonces el rey estaba con el bolígrafo esperando para firmar un nombramiento, pero no le daban nada, la Cámara no le mandaba uno. Bien, aquí no hay mandatos, como podemos ver. Es decir, hoy está Rajoy, pero mañana puede estar otro u otra. Podría estar Soraya, lo cual sería peor, pero puede estar perfectamente. Con que obtenga la confianza de la Cámara bastaría. Y además, en el caso de que fuese un mandato, quisiésemos asimilarlo a las prácticas republicanas, estos son mandatos directamente emanados de las urnas de la ciudadanía y vamos a limitarlo en 2. Esto es un debate que se tiene siempre en todas las repúblicas. ¿Cuántos mandatos son los ideales? 1, 2, 17. Bueno, se toman normalmente 2 por aquello de que los Estados Unidos lo limitaron con una enmienda. Pero no necesariamente tiene que ser el número perfecto. En otros países, en otras repúblicas, en Sudamérica unas cuantas, nada más tienen un mandato. Es decir, pueden estar una sola vez. Y a partir de ahí ya se tienen que usar. En esos 4 años o esos 5 años son los que la Constitución prevea, tienen que cambiar. Y ya está. Bueno, se puede ser un presidente una vez en la vida, en una palabra. Pero bueno, en este caso, asumamos que a Rajoy le eligió la gente, que no es el caso, eligió a la lista del PP, pero bueno, le nombró el rey y le eligieron las cámaras. Pero pongamos que eso es un mandato. Sí, seamos riveristas. Que eso es un mandato. Pues bien, el propio Rivera lo tenía fácil hace solo unos meses, 10 exactamente. Si no le gusta Rajoy, o no le gustaba, pues se ve que no le sigue sin gustar. Caray, que hubiese pedido su cabeza hace un año. En aquel entonces estaba en posición de hacerlo y no lo hizo. Esa es una pregunta que podrían hacerle los periodistas que hacen las coberturas parlamentarias. Si no le gusta, si le quiere poner limitaciones de mandatos, ¿por qué le apoyó el año pasado? ¿Por qué no pidió otro candidato? Soraya, incluso, si me apuráis. Que a mí me cae mal, pero no me consta que a Albert Rivera le caiga mal. Y ya ni limitación ni gaitas. Directamente otro desde el principio u otra desde el principio. Pero eso no lo hizo. Es decir, apoyó a Rajoy. Vamos, Rajoy le dio los votos que los necesitaba y por otro lado tampoco le quedaba mucho más remedio para evitar otras elecciones. Pero vamos, por lo demás estamos como antes del verano. Es decir, la verdadera oposición es Podemos, ya muy disminuidos, eso sí. No son los de enero de 2016, pero es que caray, 20 meses de moqueta y mullido escaño pasan factura, a cualquiera de nosotros que nos sentásemos ahí con ese sueldo. Tranquilitos, bien, despachito, no sé qué, un trabajo que no quita demasiado tiempo, sintiéndonos la mamá de Tarzán a todas horas. Y además han perdido mucha imaginación. Antes la tenían no ya porque montasen pitotes y circos dentro del Parlamento, cosa que hacían con gran disfrute, especialmente para mí, porque era una fuente continua de noticias, que ahora no las tengo, sino porque eso le daba ambientillo, ¿no? Pero no solo eso, sino también imaginación política, quiero decir. Iglesias le hizo 6 preguntas que ayer llevaba toda la prensa.
Se lo hizo allí, se las hizo desde la... Tuvo que hacerlas a toda velocidad, pero más tenía 15 minutos. Claro, las tengo delante ahora mismo. 6 preguntas que son como 6 brindis al sol. Yo según las iba oyendo, ayer por la mañana decía, pero bueno, y perdonadme por la palabra, decía, esto es una gilipollez. O eran 6 gilipolleces, vamos. Porque Rajoy ni las ha contestado, ni las contestará en su vida, o las que ha contestado ya en alguna ocasión probablemente lo ha hecho mintiendo. Veamos. La primera de todas era ¿por qué envió el SMS a Bárcenas? Pues porque le dio la gana, obviamente. Eso ya lo ha dicho en alguna ocasión, no con estas palabras, lo ha dejado ver. Le mandé el SMS porque sí, porque tenía su número de teléfono y porque además éramos amigos. Creo que la cosa estaba clara. Otra que era, ¿reconoce esos pagos en B? Pues si los reconociese, querido Pablo, no estaría ahí. Estaría imputado junto a Bárcenas. No sería presidente del gobierno. Sería un tipo en problemas. No sé si hubiera terminado en la cárcel, pero desde luego no estaría donde está. Se responde sola. Por supuesto que no lo reconoce. Naturalmente que no lo reconoce. No sé si lo ha respondido, no lo reconozco así con estas palabras, pero el hecho es que, de una manera casi elíptica, se ve que no lo reconoce. Es decir, que por descontadísimo él no cree. Lo que viene a decirnos es que no sabía nada de eso. Luego hay otra muy buena que dice, ¿en qué momento se enteró usted de la financiación? Es que no se enteró, según él, claro, pero no se enteró. De nuevo, esto es una derivada de la pregunta anterior. Otra muy buena es, cuando dice que no sabía nada, piensa de corazón. Esto no es una postilla mía, es que está en la pregunta original. De corazón, que los ciudadanos le creen. No lo piensa. Y le importa un pimiento lo que los ciudadanos crean o no crean. Es que le da igual. Él quiere que los ciudadanos le voten. Y con eso le basta. Y le han votado 2 veces, muchos menos que en 2011, pero le votaron 2 veces, en 2015 y en 2016. Y eso es lo único que le importa. No que le crean o le dejen de creer. Y lo siguen haciendo, porque si tomamos las encuestas del CIS, las que se van haciendo, los barómetros, vemos que el Partido Popular de Mariano Rajoy seguiría ganando las elecciones. Esta es la realidad. Con menos porcentaje, pero la seguiría ganando. Entre otras cosas, porque el partido de Pablo Iglesias a muchos les da más miedo que un nublado. Y eso quizá el propio Pablo Iglesias debería preguntárselo. ¿Por qué soy incapaz de conseguir convencer a más del 20% de la población? No sé, quizá echando un vistazo a su programa, pues lo pueda adivinar. Pero bueno, es decir, como vemos, toda una pura retórica hueca, en todos los lados además. Los 4 lados. Bueno, retórica hueca, pero grulladas y damiselas ofendidas. Bueno, la damisela lo digo por Margarita Robles, que se ofendió bastante, aunque esta mujer tiene poco de damiselato, hay que decirlo, porque creo que acaba de cumplir 60 años. Vamos, que si este va a ser el tono de la temporada parlamentaria, casi nos la podríamos ahorrar. Pero no, afortunadamente creo que no va a ser así. Mañana empieza septiembre y con este mes empiezan, o mejor dicho, este mes viene preñadito de problemas nuevos y no de escándalos viejos pasados 1000 veces por el ciclo hostil. Noticias Mierder. La noticia que no te interesa, pero que estás deseando escuchar. Porque en la Contracrónica sabemos que reírse es un asunto muy serio. Pues si esto que estáis escuchando es la sintonía de las noticias Mierder. Ya se os comentaba antes que no tenía muchas podenoticias porque es que no las tengo. Si no, anda que no soy yo aficionado a las podenoticias, pues que hay muy poquitas. Durante el verano ninguna porque ya sabéis que tienen, como he dicho antes, vacaciones muy largas. Lo que sí hay es alguna noticia Mierder que otra. Ayer por la noche estaba echando un vistazo a la prensa y me encontré con una noticia Mierder doble, es decir, lo que sería un combo Mierder, ¿no? Un combo Mierder relacionado con Sara Carbonero, que supongo que sabréis quién es la mujer de Iker Casillas, era presentadora de Telecinco, periodista de Telecinco, y se casó a raíz de aquel mundial, el de Sudáfrica, creo, no sigo yo mucho el fútbol, pero creo que fue ese el que ganó España, vamos.
se casó, bueno, se novió primero con Iker Casillas, el portero de la selección, y luego se casó con él, y ahora parece ser que tienen un hijo, cosa que me he enterado hoy que tenían un hijo, o mejor dicho, ayer me enteré que tenían un hijo, y la madre, en este caso Sara Carbonero, pues resulta que le ha puesto unos peluches, le ha colgado unos peluches en la habitación al niño, es un bebé. Bien, pues la mujer lo ha subido con toda su buena voluntad a Instagram. Ya sabéis que los famosos y tal utilizan mucho Instagram. Pues lo ha subido y a la pobre le han montado un pollo de categoría, aunque le han entrado todos los animalistas, y aquí es donde está el contenido mierder, genuinamente mierder, que dice algunos comentarios, estos juguetes representan trofeos de caza. Quien ama a los animales ama verlos enteros y en su hábitat natural, no como una cabeza colgando en una pared. Otra. Qué cosa más horrorosa y de mal gusto. Es igual de bonito como poner la cabeza de tu familia de trofeo en casa. Bueno, en fin, son unos peluches tipo Walt Disney, de un elefante, de un leoncito, así, de un osito. Y a estos tipos, pues bien, lo único que produce risa. Aún así, uno puede hacerse una idea de cómo están ciertas cabezas, especialmente estas del animalismo, que está completamente salido de madre. Estamos realmente, yo creo, calculo, a aproximadamente 2 o 3 horas de que las películas de Walt Disney queden definitivamente prohibidas. Porque lo mismo, es pintar los animales de esta manera y más para los niños. En fin, la cosa y el combo viene porque leyendo esta noticia vi que el día antes había otra noticia de Sara Carbonero que decía Sara Carbonero, la última famosa en lanzarse a la aventura editorial. Bueno, aún no hay confirmación oficial. Bueno, pues dice, aunque no hay confirmación oficial, todo parece indicar que próximamente la esposa de Iker Casillas publicará un libro. Pues bien, no sé si publicará ese libro o no, pero ayer sí que se lanzó de cabeza, no a la industria editorial, pero sí al menos a la industria fotográfica. Es decir, no esperaba que ahora que apenas ya se habla de esto, pues, o de ella, mejor dicho, pues salga así de golpe, simplemente por una fotografía. En fin, esto es lo que tenemos. Bueno, vamos a ir terminando la contracrónica del día, la contracrónica de hoy, y vamos a terminar como es habitual todos los días con Pizarro. Corea del Norte está sancionada, está protegida por China y no tiene capacidad real de aniquilar a sus enemigos. Sus enemigos pueden desear o no ignorar a Corea del Norte, pero no pueden ignorar a China. Cada vez que Corea del Norte alardea, provoca o se encabrita, los surcoreanos, estadounidenses, japoneses y la comunidad internacional tienen que preguntarse qué va a hacer y dejar hacer China. De momento, poco hace y apenas deja hacer. Cuando China decida, se abordará una salida con desenlace. Pues muy bien, muchas gracias Alejandro. Vamos a ir terminando ya y lo vamos a hacer como me despido yo siempre, con mucho gusto y mucho amor hacia vosotros. Hasta mañana.